Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a nuestra reunión científica de ACHED. Hoy día, 30 de junio, estamos reunidos acá en esta instancia virtual que afortunadamente existe para poder hacer estos espacios tan relevantes para el mundo clínico y académico, para tener nuestra reunión titulada Más allá del tratamiento convencional, tecnologías emergentes aplicadas al dolor musculoesquelético, que es este tema tan relevante que nos pareció de traer. Sabemos que las tecnologías están en todos lados y en el manejo del dolor también. Y qué mejor que hacerlo teniendo el honor de tener hoy día a expertos clínicos y que también están muy cerca de la práctica apoyada por la evidencia, que en estos días están aplicando en su práctica diaria y en su desempeño académico las tecnologías, la innovación y estos elementos que hoy día el mundo nos trae como desafío, ¿cierto? Nosotros hoy día tenemos 3 expositores, 2 de ellos van a ser las charlas principales. Tenemos acá al kinesiólogo Nelson Adrian, al doctor Osvaldo Villalobos y al doctor Bernardo Drummond. Favorablemente tenemos diversos países porque Nelson es chileno, el doctor Osvaldo Villalobos es de Venezuela, actualmente está residiendo en Chile, y tenemos el placer de tener al doctor Bernardo Drummond Braga, que él está conectado en este momento en Brasil. Él es un médico neurocirujano brasilero que accedió a participar en esta reunión clínica, por lo tanto nos complace y bienvenidos a los 3. Vamos a partir presentando a nuestro primer expositor, que es el kinesiólogo Nelson Adrian, ¿ya? Él va a comenzar y vamos a continuar después con los siguientes expositores. Él es kinesiólogo, licenciado en kinesiología, doctor en terapia física musculoesquelética, magíster en ciencias de la salud y el deporte y en gestión y docencia universitaria, es especialista en terapia del dolor y especialista de NACE en kinesiología musculoesquelética y kinesiología deportiva. Él actualmente trabaja como kinesiólogo de la clínica Red Salud Rancagua y el Trauma Center en Rancagua, y es académico investigador que ha desarrollado y que ha llevado dentro de la profesión de la kinesiología esta temática de los manejos no convencionales del dolor a niveles clínicos muy interesantes y muy atractivos. Así es que sin más, dejo con ustedes al kinesiólogo Nelson Adrian para que comience con su ponencia. Bueno, para comenzar con la presentación de hoy, agradecido una vez más por la invitación a Ched y a María Jesús, mi amiga que tengo la suerte de haber trabajado con ella varios años. Bueno, si me quieren contactar, cualquier cosa, pedir algún documento o más o menos ir viendo las cosas que yo estoy haciendo en la actualidad, ahí les dejo algunos links, mis redes sociales, mi correo, etcétera, ¿ya? Así que yo siempre feliz de poder compartir o poder aportar dentro de lo que se quiera, ¿ya? Bueno, cuando me invitaron a esta presentación, la verdad es que normalmente cuando me invitan a diferentes cosas, yo trato de hablar de lo último, de tecnología, de lo que se está haciendo hoy en día, que la IA, realidad virtual, qué sé yo. Pero la verdad es que quería tratar de aterrizarlo un poco y simplificarlo, mostrando un caso clínico, ¿ya? Y mostrando un poco una de las temáticas que yo estoy trabajando como investigador independiente en el último tiempo, respecto a un caso clínico utilizando la realidad aumentada, ¿ya? Entonces, en cuanto a lo que es el uso de videojuegos, sobre todo, que es como la línea que yo llevo y que utilizo, la verdad es que está de hace muchísimos años bastante estudiado de los efectos que tiene positivo a nivel cognitivo y también positivo a nivel psicoemocional. Ya, sin ir más lejos, para la pandemia salieron varios estudios que veían que las personas que se habían refugiado con el uso de videojuegos, de consolas, habían tenido un impacto psicológico positivo versus el problema, digamos, las personas que no tuvieron ese tipo de apoyo, por ejemplo, ¿ya? Por otro lado, también varios estudios también han mostrado el beneficio que tiene para personas que son jugadoras, por ejemplo, traspasar estas habilidades al punto de vista profesional. Por ejemplo, personas que son jugadoras pueden transferir
y optimizar el uso de habilidades quirúrgicas cuando la están aprendiendo en el caso de médicos que estén estudiando. Entonces, los que son, que tienden a jugar videojuegos tienen una capacidad y coordinación visoespacial mayor a los que no utilizan videojuegos. Entonces, hay una cantidad enorme, como vemos acá, que fomenta la creatividad, mejora la capacidad de resolución de problemas, ralentiza el envejecimiento a nivel cerebral y un montón de otros beneficios que a mí al menos me llevaron a poder empezar a aplicar esto en mis pacientes y también estudiarlo. ¿Ya? Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué adoptar entonces estas nuevas estrategias? O sea, ¿por qué si lo que hacemos normalmente ya está bastante bien? O sea, lo que hacemos comúnmente en terapia física, en kinesiología, tiende a tener resultados positivos, pero ¿por qué adoptar nuevas estrategias? Entonces ahí viene esta como línea que yo estoy siguiendo hace algunos años que le puse Press Start, así como presiona Start para jugar. Y tiene que ver con esta brecha en la rehabilitación, en donde varios autores también desde hace mucho tiempo se ha estudiado cuáles son los principales factores que afectan a la no adherencia al tratamiento en problemas musculoesqueléticos y dentro de las que destacan son la falta de tiempo, baja motivación, baja autoeficacia, la kinesiofobia, dolor durante se está ejecutando la rehabilitación, no hay un feedback y además también muchas veces que hay un escaso seguimiento entre las consultas, ¿vale? Por lo tanto, eso hace que al final del día no tenga mucho éxito en algunos casos no se genera esta adherencia, ¿sí? Entonces, una de las respuestas que a mí al menos fui encontrando con el tiempo y en la evidencia tiene que ver con el uso de distintas tecnologías, ¿ya? Y además sabemos que la transformación digital es algo que llegó hace muchísimo tiempo para quedarse y de hecho desde la pandemia que se vio totalmente acelerado este proceso de adopción de tecnologías, desde la teleconsulta hasta ya el uso de monitoreo constante de diferentes condiciones, por ejemplo, con estos smartwatch que nosotros utilizamos y distintas apps que vienen en los smartphones, nos permite llevar un rastreo de una serie de diferentes parámetros y signos vitales que nos van a ir dando una retroalimentación constante sobre nuestra condición física e incluso algunos estudios han mostrado que se podría hasta predecir el riesgo, por ejemplo, de un accidente vascular o de algún infarto, por ejemplo, agudo, eh, llevando solamente el control de estos parámetros. Entonces, estamos en medio de utilización digital, pero lo importante es que sea optimizado esto, ¿ya? Si ustedes ven acá, tenemos un esquema más o menos de los distintos tipos de instrumentos que nosotros podemos utilizar, o sea, desde estas apps de fitness que tenemos, digamos que la podemos utilizar con nuestro smartwatch y nuestro teléfono móvil. Tenemos algunos dispositivos que se pueden utilizar, que son específicos para lectura de este tipo. Y obviamente tenemos también dispositivos como los que vamos a hablar ahora de realidad aumentada, realidad virtual, entre otros e incluso la inteligencia artificial. O sea, todo esto, el uso de estos tipos de plataformas logran mejorar, por ejemplo, motivaciones del paciente, aumentar también en la adherencia y por supuesto también nos van dando feedback de manera constante, ya para ir controlando cómo van los avances, ¿vale? Ahora, independiente de lo que a mí me gusten los videojuegos y la tecnología, todo eso, la verdad es que ninguna tecnología se justifica solo por ser innovadora. ¿Ya? O sea, no porque algo es interesante y es nuevo, moderno o cuesta mucho dinero, ya eso la justifica, sino que la verdad es que se va a justificar cuando está detrás de una decisión clínica y además mejora la experiencia del usuario y nuestra experiencia también como tratantes. Entonces, esto es un poquito lo que yo he estado trabajando, este algoritmo que les muestro acá, en donde es como para la toma de decisiones al momento de si queremos utilizar o no algún dispositivo de realidad aumentada. ¿Ya? Después vamos a explicar de qué se trata, pero básicamente partimos por la persona, evaluación de su contexto, el problema predominante que la persona tiene y que la persona identifica como el problema mayor, vemos nuestros objetivos, qué es lo que queremos lograr, y la pregunta más importante en este caso va a ser si es que va a aportar algo el uso de realidad aumentada, ¿ya? La XR en inglés, Extended Reality, tengo que yo ver si es que esto me va a generar algo en cuanto a motivación, adherencia,
simulación, exposición gradual, seguridad. O sea, si me va a dar algo que no lo puedo conseguir de otra manera, entonces se justificaría el uso, ¿ya? Y ahí sí estaría bien integrarla como una herramienta más para planificar el uso, pero si no me entrega nada extra, entonces puedo seguir haciendo el tratamiento convencional, o sea, y utilizar otras estrategias que sean también basadas en evidencia. Por eso, como dice acá, la tecnología nunca es la indicación, sino que es la consecuencia de nuestro proceso de razonamiento, ¿vale? En cuanto a los dispositivos, como ya les comentaba, tenemos desde aplicaciones móviles, los sensores que tenemos en todas partes, distintos elementos de realidad extendida, el XR Gaming e incluso la inteligencia artificial. Yo hoy día me voy a dedicar a hablar sobre todo de XR Gaming, ya que es parte de la realidad extendida, ¿vale? Bueno, ¿qué es la realidad extendida? Como lo dice el nombre, es la extensión de la mezcla de realidades, realidades desde el punto de vista virtual y una realidad que es física, o sea, en el mundo físico. Y por eso es que tenemos tres tipos dentro de la realidad extendida. ¿Ya? Tenemos por un lado la realidad virtual, en donde hay una inmersión completa de la persona y por lo tanto estamos nosotros interactuando 100% con un mundo digital. ¿Ya? Luego tenemos la realidad aumentada, en donde hay una interacción en el mundo físico con algunos elementos digitales, ¿ya? Y por otro lado tenemos la realidad mixta, en donde es muy parecida a la realidad aumentada porque hay elementos digitales y en el mundo físico, pero se van a sobreponer. Por ejemplo, yo me siento en una silla en el mundo físico y a su vez me estoy sentando en una silla en el mundo virtual. ¿Se entiende? Porque muchas veces la realidad virtual yo puedo estar como sentado, por ejemplo, en una nave manejando, no sé, un vehículo, pero en realidad estoy de pie en el mundo físico. Entonces acá se mezclan estas dos cosas. Y a esto entonces, dependiendo del grado de inmersión, ¿ya? Y de experiencia de la persona, hablamos entonces de la realidad extendida, ¿vale? Entonces, lo otro que hablo acá, que tiene que ver con el Excel Gaming, también entra dentro de este elemento de semi-inmersión, ¿ya? Bueno, lo que hacemos básicamente con esto es gamificar. ¿Ya? ¿Y qué es la gamificación? La gamificación es posiblemente algo que nosotros hacemos desde hace mucho tiempo como kinesiólogos, pero que no le hemos puesto un nombre, ¿ya? Que tiene que ver con hacer para hacer un poco más interesante también y que haya más adherencia por parte del paciente, hablamos de la gamificación. Y la gamificación ya es básicamente una estrategia de diseño en donde se van a tomar diferentes elementos de los entornos de un juego ya a un entorno en donde no hay juego. Por ejemplo, esta es una máquina que yo ocupo, que es una electromiografía de superficie, ya es una miofeedback, en donde cuando queremos entrenar, por ejemplo, cierta musculatura y que es difícil hacerlo de manera verbal o que el paciente imite un movimiento, lo que podemos hacer, por ejemplo, es que esta app que va a conectar, digamos, a este electromiógrafo, nos permite activar de manera selectiva ciertos músculos mientras la persona tiene un feedback en una pantalla, en una tablet, por ejemplo. Yo lo ocupo harto en pacientes postoperados y la verdad es que eso tiene aparte de la interactividad que presenta para el paciente, al paciente también le es más fácil ya utilizarlo. Y de hecho la gamificación se puede ver en distintas cosas. Por ejemplo, si se fijan acá, tenemos algo tan fome o tan aburrido como hacer el aseo en la casa de manera gamificada. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que a medida que va haciendo las cosas que usted tiene que hacer todos los días, por meterlo en un entorno que tiene que ver con reglas de un juego, de ir cumpliendo niveles o ir ganando como puntos de experiencia, hace que las distintas acciones normales que hacemos nosotros tengan un poquito más de motivación para la persona, ¿ya? Obviamente esto es un ejemplo así como medio Black Mirror, pero de todas maneras es interesante el punto de vista de la inmersión que se puede lograr hoy en día, ¿ya? Bueno, y otra cosa, ¿por qué funciona esta gamificación y el uso de videojuegos? Básicamente por la teoría de la autodeterminación descrita el año 2017, en donde básicamente la motivación y, y la adherencia van a funcionar cuando se cumplen tres parámetros psicológicos, ¿ya? Uno tiene que ver con la competencia, el otro con la autonomía y el otro también con si existe alguna conexión ya con lo que yo estoy haciendo. Y eso que hace estas tres cosas, aumentan la motivación y además también le dan a la persona lo que es el sentido de agencia,
¿ya? Y el sentido de agencia tiene que ver con el control que tiene la persona de lo que está haciendo. Entonces, la gamificación al entregar esto ya va a permitir que haya mayor adherencia, ¿cierto? Alcance, mayor motivación y también mayor aprendizaje y progresión en cuanto al desafío, ¿vale? Entonces, le quería presentar a este paciente, a don Carlos, ya que fue uno de los conejillos de India en el uso esto de Excel Gaming. Más allá de los datos que él tiene, lo interesante es que es un caso de dolor persistente de hombro hace muchos años, con un historial tremendo de imagenología, de distintos tratamientos farmacológicos, cientos de sesiones de kinesiología, y había un factor común que tenía que ver con que el tratamiento convencional, que en este caso era terapia manual, ejercicio terapéutico, ya de distintas formas, de distintos abordajes, la verdad es que no generaba adherencia en esta persona. Entonces, don Carlos era muy bueno para ir al kinesiólogo, ir al médico, pero no terminaba los tratamientos o terminaba de alguna forma abandonándolo o dejándolos de lado, ¿ya? Entonces, considerando el caso de don Carlos, con él decidimos usar Exergaming. ¿Y qué es el Exergaming? Es el uso de videojuegos activos, o sea, que tienen un factor de inmersión, en donde para controlar lo que está pasando necesitan del movimiento de lo que nosotros hacemos, ¿vale? Y eso es una forma integral y esencial para que se logre esta interacción. Y como les comentaba, hay varios efectos físicos y psicológicos positivos que tienen que ver con el aprendizaje motor de la persona y esta teoría de autodeterminación que les mostré anteriormente, ¿vale? Y para qué diferencia tiene que es interesante para el uso, tenemos primero que es inmersiva, ¿ya? Combina ejercicio con entretenimiento, es interactiva, entonces me va dando un feedback en tiempo real y además es totalmente personalizable, ¿ya? O sea, y hoy en día con software que es de uso comercial, podemos nosotros utilizarlo y configurarlo para las necesidades que tiene la persona, ¿vale? Entonces ahí tengo a dos Carlos, si se fijan, con este dolor de hombro y estamos utilizando la consola Nintendo Switch con una aplicación en donde los sensores que tiene esta máquina permiten que el movimiento que él realiza se vaya interpretando lo que está pasando en la pantalla. Entonces, él toma este aro y lo va presionando y va aplastando, ¿cierto? Esas cosas que van saliendo entre medio. Y esto tiene una música dramática entre medio para apurarlo, va tirando puntaje, harta información visual. Y si se fijan, no sé si lo notan, pero acá en la pierna tiene un sensor también. Entonces, la posición de él en el espacio también es importante con lo que está pasando en la pantalla, ¿ya? Entonces, con Don Carlos, una de las formas que logramos mayor adherencia y motivación fue justamente el utilizar Excel Gaming. ¿Ya? Ese fue el motivo para usarlo, no fue porque fuera muy superior a otras cosas, fuera mejor que X tratamiento, sino que me generaba una adherencia que él no había alcanzado con el tratamiento convencional. ¿Vale? ¿Cuáles son los efectos que están evidenciados en cuanto al uso del Excel Gaming? Tenemos por un lado la disminución del dolor, la mejora en función, velocidad de procesamiento, y ahí lo tengo marcado el de satisfacción y adherencia, que es justamente el que deberíamos trabajar acá con el paciente, ¿vale? Ahora, ¿por qué funciona? Perdón. ¿Por qué funciona esto? La verdad es que no quiero como meterme tanto en eso, pero tenemos varios distintos tipos de posibilidades, ya que están bastante bien estudiadas. Y en cuanto al efecto más neurofisiológico, uno de los principales tiene que ver con la distracción, con el efecto de la distracción para el sistema nervioso, y esto genera una apertura para generar mayor adherencia y también una respuesta emocional que tiene que ver con disminución del el estrés y la ansiedad de la persona, y esto también aumenta a nivel sensorial y cognitivo. Por lo tanto, hasta el momento están como en pleno estudio cuáles son los por qué funciona esto y de qué manera funciona, ¿vale? Entonces, considerando eso, como ya habíamos dicho, dependiendo del objetivo, es si yo quiero o puedo implementar y esta tecnología va a tener algún tipo de cambio positivo para el paciente, ¿ya? Entonces acá vemos el mismo paciente en donde cuando estaba haciendo el trabajo que lo hizo muchas veces con distintos terapeutas, el trabajo de centraje escapular, de trabajo de musculatura periescapular, pero que
no le generaba a él ningún tipo de adherencia ni motivación para hacer el tratamiento, versus acá, por ejemplo, estar disparando como una flecha. Si se fijan, está haciendo con el movimiento de arco y flecha, y para él era mucho más interesante hacer eso que estar haciendo el ejercicio típico de tantas repeticiones por tantas series, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, ahí está Don Carlos después de ya casi al alta, y si se fijan tiene rango completo, o sea, tiene una serie de parámetros clínicos que son importantes, pero desde el punto de vista de lo que queríamos lograr, para mí lo más importante es eso, o sea, que Don Carlos contento con lo que logramos, con lo que estamos haciendo, tanto así que se compró una consola después, cuando ya estaba de alta, para poder jugar en la casa con la familia. Y lo importante es que la tecnología no es la indicación per se, sino que tiene que ser la consecuencia de un proceso de razonamiento y que me entregue alguna ventaja comparativa si la quiero utilizar o no en estas personas, ¿ya? Así que para ir cerrando ya la presentación, que quería presentar este pequeño caso clínico, entonces, la tecnología en sí misma no es el tratamiento, ya, sino que es un facilitador, ¿vale? Vimos entonces que la gamificación modifica la experiencia y la conducta de la persona, entonces por eso quizás sería interesante ocuparla. También, obviamente, no lo hablamos ahora, pero existen dosis que se pueden entregar, formas de ir acercando a la persona a la tecnología, sobre todo cuando no son nativos digitales, ¿verdad? Y la indicación va a depender siempre del razonamiento clínico que esté detrás, ¿ya? Y otro muy importante, que no todo paciente necesita tecnología. O sea, hay pacientes que andan muy bien con el tratamiento farmacológico, tratamiento conservador, tratamiento de rehabilitación clásico, pero algunas personas podemos nosotros aumentar el efecto y podemos lograr algunas cosas bien interesantes como el caso que les presenté ahora. Así que sin más dilación, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, espero que les haya interesado este tema y ahí les dejo de nuevo mis redes para contacto. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, muchísimas gracias, Nelson. Tremenda presentación. Gracias por compartirnos lo que estás haciendo y lo que la evidencia hoy día también muestra de lo que se sabe y lo que está en camino de investigarse, que yo creo que ahí vamos a estar todos expectantes porque sin duda es muy prometedor a partir de lo que se visualiza que los pacientes y que los usuarios tienen como ventaja, ¿cierto? Así es. Así es que muchas gracias. En honor al tiempo, entonces vamos a continuar y les voy a presentar primero a nuestro médico invitado, al doctor Osvaldo Villalobos. Él es médico traumatólogo y cirujano de columna. Tiene perfeccionamiento internacional en cirugía endoscópica de columna y formación en cirugía endoscópica espinal también en Brasil. Él está enfocado en técnicas mínimamente invasivas, cirugía biportal, monoportal y manejo intervencionista, y él está en comunicación permanente y en trabajo conjunto, a pesar de que él trabaja en Chile, con Brasil, específicamente con el doctor Bernardo Drummond, y por eso es que le voy a pedir a Osvaldo, junto con agradecerle al que esté aquí, que nos cuente un poquitito y nos presente al doctor Drummond. Por favor, Osvaldo. Bueno, muchas gracias, María Jesús. La verdad, para mí es un placer estar aquí contigo. Tuvimos la oportunidad de conocernos personalmente hace un tiempito en la Universidad del Desarrollo. Una muy buena actividad. Y para mí también es un placer presentar a mi gran amigo Bernardo. Bernardo lo conocí en Sao Paulo en 2024 haciendo endoscopía de columna y por ahí hicimos match precisamente por el tema tecnológico. Ya en ese momento él estaba desarrollando colocar realidad aumentada a los procedimientos endoscópicos que hacemos en la columna. Entonces, yo tengo una presentación de tecnología que habla de varias cosas, pero para esta oportunidad dije, bueno, si tengo a Bernardo, he escuchado las conferencias, una la escuché en España con muy buena receptividad. Sé que la he llevado también hacia los congresos mundiales de endoscopía con buena receptividad y creo que es la oportunidad perfecta para que él también lo muestre. Que además yo no sabía bien, sabía que iban a hablar un poco de realidad aumentada antes de Bernardo, pero las presentaciones se conectan perfecto. La de Nelson con lo que va a hablar ahora Bernardo es como una extensión, le estamos dando dos
perspectivas, la perspectiva de fisioterapia y ahora la perspectiva quirúrgica, es que ambas van a confluir en la mejoría del dolor del paciente, en este caso musculoesquelético, ¿no? Eh, no vamos a perder más tiempo. Bernardo es neurocirujano de Guayanas. Tengo la oportunidad de conocer Guayanas también. He ido un par de veces como instructor a su curso, un curso de endoscopía biportal maravilloso que tiene allá en el Instituto Neurológico de Guayanas. Y bueno, yo creo que vamos a darle el pase directo a Bernardo Sí, para que comparta su presentação. Seja bem-vindo, Bernardo, nessa oportunidade. E se tem problema com o espanhol, me fala também, né? Obrigado, Bernardo. Bem-vindo. Muchas gracias, doctor Osvaldo. Muchas gracias, María Jesús, por la invitación. Mi portuñol no es muy bueno. Voy a hablar un poquito en portugués con la leyenda para me ayudar. Se tengo alguma dificuldade, vou recorrer a Osvaldo para me Osvaldo, ayudar. sí. Muchas gracias. Sí, el doctor Drummond va a compartir su presentación y va a poner la traducción simultánea al español. Y en caso de que haya algo que se necesite aclarar, nos avisan en el chat y lo podemos aclarar con el doctor Villalobos. Gracias, Bernardo. Puedes comenzar. Buenas noches. Mi nombre es Dr. Bernardo Drummond Braga. Sou neurocirurgião de Goiânia, Brasil, professor da Universidade Federal de Goiás. Sou neurocirurgião da, do Instituto de Neurologia de Goiânia e do Hospital Albert Einstein de Goiânia, do Departamento de Coluna. A cirurgia de coluna, ela vem evoluindo ao longo dos anos para pequenas incisões, para cirurgias com furinhos, cirurgias endoscópicas. A gente evoluiu para cirurgia com um furinho e agora nós evoluímos para cirurgias com mais furinhos. A tendência da evolução da cirurgia de coluna é ir para a cirurgia endoscópica robótica no futuro. E nesse processo existe a realidade virtual e os óculos inteligentes. Esse é um trabalho do Dr. Ho, da Coreia do Sul, onde ele fala sobre a história da endoscopia de coluna e ele cita as gerações das evoluções da cirurgia de coluna. Então ele fala das monoportal, que já atingiu a sua quarta geração, com a cirurgia com fusão cervical anterior, e que a cirurgia biportal já chegou na terceira geração, e a gente já acredita, já temos feito cirurgias também com artrodese cervical por via endoscópica, aqui no Brasil, e outros cirurgiões já têm feito ao redor do mundo. Então, para casos de compressão cervical anterior, a gente já vem usando a cirurgia de UB assistida, para realizar essa fusão cervical anterior. Então, aqui alguns vídeos mostrando um pouquinho dessa cirurgia e a colocação dos dispositivos de fusão. E nesse mesmo artigo, o Dr. Ho, ele mostra a técnica biportal sendo realizada já com uma câmera 3D para poder enxergar em profundidade, que é uma grande evolução tecnológica para o cirurgião endoscópico. Só que a gente acredita que esse óculos não deva ser apenas para ver a profundidade, mas sim para ter outros tipos de interação usando a tecnologia. Então, a gente acredita que a quinta geração da cirurgia assistida por computador na cirurgia endoscópica de coluna, ela está acontecendo com a realidade virtual. Então, a chegada dos óculos inteligentes, o Ray-Ban Meta, e a chegada do Apple Vision Pro
e do óculos MetaQuest 3 e outros óculos de outras marcas taiwanesas, chinesas, eles são o começo de, de uma interação maior entre os cirurgiões e a anatomia do paciente. Aqui é um exemplo da visão da magnificação do tamanho da tela e da qualidade da imagem que a gente pode conseguir dentro de uma realidade virtual. Então, essa tela grande, ela é uma tela virtual. Então, a gente consegue enxergar a sala, mas a gente realmente opera numa tela como se tivesse numa tela de cinema. Uso para realidade virtual é para pedir ajuda. Então, o melhor uso da realidade virtual é para pedir ajuda. Aqui eu estou com sangramento de difícil controle e liguei para um amigo na Grécia, Dr. Marinopoulos, porque ele tem uma manobra e ele me ensina a manobra de como usar minhas mãos para interromper o fluxo de soro e conseguir achar o vaso que estava sangrando e conseguir fazer a retirada da hérnia de disco que estava causando a dor neste paciente. Então, um cirurgião que está num outro continente pôde me ajudar em tempo real. Ele entrava, era como se ele entrasse na minha posição e pudesse enxergar tudo aquilo que eu estava enxergando. E ele conseguiu me guiar à distância e me ajudar na cirurgia. É, a gente a gente já faz esse uso há algum tempo, mas a gente se preocupou em ver o que que os outros cirurgiões pensam a respeito da cirurgia com o uso da realidade virtual. Então, a gente publicou um trabalho onde a gente, numa revista japonesa, que é a Spine Surgery and Related Research, aonde nós fizemos ah, uma pergunta, um questionário para diversos cirurgiões de endoscopia de coluna sobre o uso da realidade virtual e quais seriam os seus benefícios, o que que eles achavam disso, aonde que ela poderia ser usada. E a conclusão foi que a realidade virtual ela é muito boa para magnificação. Essa foi a primeira conclusão. Então, por eu ter uma tela muito grande, eu consigo enxergar melhor as estruturas. Então, aqui é um exemplo no final de uma descompressão cirúrgica, ao tamanho da tela que a gente consegue ter. Ela é como se fosse uma tela de fora a fora dentro do centro cirúrgico. Então, aqui a gente está na visão endoscópica e a gente está mostrando a região do disco intervertebral. Vou reduzir a tela agora. Quando eu reduzo a tela, e eu vou mostrar a tela lá atrás. Repare que a tela aqui atrás, que a gente geralmente opera na torre de vídeo, é muito menor do que a tela que a gente usa na realidade virtual. Ó, o segundo aspecto que esses cirurgiões falaram foi que a realidade virtual é muito boa para ver os exames do paciente enquanto a cirurgia está sendo realizada. A gente não precisa mais sair do campo cirúrgico para ver o exame. O exame está ali do lado. Então, aqui, a gente é capaz de manter o foco na cirurgia, não sair da cirurgia e observar a anatomia do paciente enquanto a cirurgia está sendo realizada. O exame ele fica do lado da nossa tela cirúrgica. Então é muito fácil mostrar o exame, você ter acesso ao exame ou mostrar o exame para um colega que está à distância. E o principal uso da realidade virtual, na minha opinião, é para o teleproctoring, a assistência remota, né? Então, que foi o que a gente mostrou aí no caso da Grécia, nessa ajuda do cirurgião grego. A primeira cirurgia assistida
endoscópica de coluna com a ajuda da realidade virtual, ela foi feita aqui no Brasil, com a ajuda do Dr. João Bergamacha em São Paulo. Eu fiz a cirurgia em Goiânia, uma cirurgia monoportal transforaminal, e ele acompanhou a cirurgia de São Paulo. Então, duas cidades distantes e um cirurgião que pôde guardar um tempinho, um pouco do seu tempo, para dizer que a descompressão cirúrgica estava satisfatória, que a gente não precisava fazer mais nenhuma descompressão. Se você quiser fazer uma videochamada, posso fazer uma videochamada. Publicamos esse trabalho na Revista Brasileira de Neurocirurgia, né, a revista aqui do Brasil, e se alguém quiser essa publicação, a gente pode passar para vocês. Apresentamos sobre a realidade virtual em Seul, na Coreia do Sul, e mostramos uma conexão que foi feita a primeira vez entre dois países, entre o Brasil e o Canadá. Dr. Newton Godoy gostaria de saber um pouquinho mais sobre a técnica biportal e a gente fez uma cirurgia de um cisto facetário lombar que causava uma dor intensa ciática no paciente, com a ajuda do Dr. Newton, lá do Canadá. Então, o Dr. Newton pôde acompanhar a cirurgia em tempo real e se interessou pela técnica endoscópica biportal e hoje ele já realiza a técnica. Então, ele teve uma experiência inicial vendo uma cirurgia à distância e a partir de então ele resolveu buscar essa nova técnica. E hoje eu não sou mais o único que acha que a cirurgia endoscópica ela é uma realidade. Aqui a gente vê outros brasileiros, Dr. Stácito, Dr. Bernardo Aramuni, Dr. Bruno Martins, e agora tem vários outros no Brasil e já no mundo, né, utilizando a realidade virtual e se conectando. Um ajuda o outro a ficar melhor na técnica a cada dia. E essas evoluções estão sendo feitas com outros cirurgiões também. Não sou só eu que estou buscando a realidade virtual, outros cirurgiões no mundo estão fazendo essa evolução acontecer. Então, o Dr. Facundo, da Argentina, mostra nessa publicação dele como utilizar um planejamento cirúrgico utilizando o MetaQuest 3 e ele mostra essa relação paciente específico, a anatomia do paciente específico em tempo real, em 3D, enquanto a cirurgia está acontecendo. E também o Dr. Park, nos Estados Unidos, ele é da Califórnia, ele fez a primeira cirurgia com navegação utilizando o Apple Vision Pro. Então, eles estão desenvolvendo um sistema de navegação para fixação de parafuso usando a realidade virtual. Essa foi uma cirurgia feita aqui no Brasil pelo Dr. Juliano Dias e o Dr. Bernardo Aramuni. Foi uma cirurgia para uma lesão intradural cervical, aonde eu pude ajudar à distância e ver uma cirurgia com 3 portais, inovadora, né, realizada com 3 furinhos apenas, para uma lesão complexa intradural. E eu pude ajudar, eles estavam em Belo Horizonte, e eu pude ajudar e dar minha opinião e também aprender com eles aqui de Goiânia. A realidade virtual também ajudou, nesse caso, a ergonomia do cirurgião, porque enquanto um cirurgião olhava para a tela, o outro tinha a tela virtual contralateral. E eu acredito que ainda para lesão intradural, a cirurgia endoscópica ainda não é a melhor opção, né? Então eu ainda prefiro
à cirurgia aberta. Mas eu acredito que essas cirurgias abertas, elas serão endoscópicas, robóticas, num futuro muito próximo. Esse caso era um tumor intramedular, um hemangioma capilar de um colega médico. E a mensagem que eu gostaria que todos levassem para casa, que talvez a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas que a cirurgia endoscópica biportal, as cirurgias endoscópicas, as cirurgias de furinho, ela é o começo de uma jornada para uma cirurgia mais evoluída, talvez robótica endoscópica, que nós faremos em breve. Muchas gracias. Estoy muy feliz con la invitación, María, Osvaldo. Ah, muchas gracias por la invitación. Ujú. Muchas gracias, de verdad, tremenda presentación. Gracias también, Osvaldo. Qué alegría ver no solamente cómo en Brasil y lo que tú nos mostraste, Bernardo, que está ocurriendo en el mundo, sino que alegría también ver que profesionales que hoy día están en Chile atendiendo pacientes como tú, Osvaldo, estén ya empezando a trabajar con estas tecnologías y que se genere esta suerte de comunidad de trabajo y que la tecnología permita que esto ocurra. El ejemplo que tú contabas, Bernardo, de Grecia, de cómo ese médico de Grecia pudo ayudarte a ti cuando estaba la hemorragia, creo que es algo muy, un ejemplo muy clarificador de las ventajas que tiene el traer la tecnología. Y efectivamente quisimos hoy día como HTED mostrar que esto está pasando y mostrarlo a más de un nivel, tanto en las intervenciones, en las cirugías de los pacientes con dolor musculoesquelético asociados a estos deterioros y disfunciones de columna que requieren cirugía, como también en procesos de rehabilitación, de fisioterapia, donde sabemos que muchas veces la evolución de los pacientes no es la esperada. Nos gustaría ahora perdón, poder responder preguntas que pudiesen aparecer en el chat, o si es que desde la productora, si es que Alejandro, tú tienes acceso a mirar si hay alguna consulta, alguna pregunta, o si puedes abrir el micrófono para que las personas hagan su pregunta a viva voz. Si levantan la mano con la aplicación de Zoom, se les puede dar la voz o pueden escribir a través de las preguntas y respuestas de Zoom. En este momento Ok, solo hay un saludo. ok, Bueno, solo tenemos un por, saludo por ahora. ¿Sí, por Osvaldo? mientras, la verdad que la presentación de Bernardo muestra no solamente un tipo de tecnología, ¿no? Que es los lentes de realidad aumentada, sino que varias. Y esta imagen, bueno, ahí en la Universidad del Desarrollo mostró una imagen de cómo hacíamos antes la cirugía abierta con incisiones grandes. Hoy día en los pacientes que la necesitan, la podemos hacer a través de dos hoyitos, un hoyito, que además podemos utilizar lentes de realidad aumentada. Y ya se está trabajando en inteligencia artificial sobre la realidad aumentada que te está ayudando en el campo quirúrgico, que en algún momento fue el doctor de Grecia, pero va a ser una inteligencia artificial también que te va a estar ayudando y que en algún momento también tu extensión de instrumental ya no va a ser el clásico, sino que va a ser un robot que va a tener mayor control. Y en eso estamos, está evolucionando muy rápido y tenemos que montarnos en la ola, desde todo punto de vista, en todas las especialidades que estamos haciendo esto. Sí, no, sin duda. Solamente es como la punta del iceberg esto, se viene Exacto. mucho más avance. No sé si es que aparece alguna pregunta, Alejandro. No, ¿No?
¿Algún comentario que ustedes quieran hacer? Nelson, Bernardo, Osvaldo, antes de yo mostrarles la invitación al resto, a todos los asistentes a la reunión sobre las siguientes actividades. Pero antes de eso me gustaría saber si ustedes quieren hacer algún comentario de cierre. Nelson, felicitaciones para la charla, muy buena. Fico feliz de ver jogando videogame para reabilitação. Nosotros estamos usando o videogame para cirurgia. Es el futuro, certo Así, que é. sí, Sí. así es. Muchas gracias, Bernardo. Sí, la verdad es que el tema de videojuegos hoy día es sumamente accesible. En el mercado, a veces me preguntan colegas si en el mercado existen desde las consolas de última generación, que son de mayor costo, pero ya incluso algunas consolas que están descontinuadas, que tienen bastante años en el mercado, igual siguen funcionando, como la Nintendo Wii, que es sumamente accesible hoy en día y tiene todavía un soporte interesante desde el punto de vista para utilizar en la clínica, así que no es necesario gastar tanto dinero muchas veces. Mm. Sí, maravilloso como también eso a las personas, a los usuarios, a nuestros usuarios, eh, y sobre todo, por ejemplo, en países como Brasil o Chile, en que nuestros usuarios no tienen acceso a tecnologías de tan alto costo, cada vez es más asequible. Entonces no es tan descabellado indicarles que puedan acercarse a este tipo de tratamientos y eso yo creo que es muy bueno. Mientras veamos si existe alguna otra pregunta, yo quisiera, a nombre de la CHED, dejarles extendida una invitación a todos quienes están hoy día participando en este webinar y tiene que ver con las siguientes actividades que tenemos como ACHED, ¿ya? Lo primero es que en el mes de julio, el día 28 de julio, hasta misma hora, a las 19 horas, tenemos nuestra reunión científica moderada por la psicóloga Alejandra Rodríguez, también directora de ACHED, denominada Impacto de los factores psicológicos en los trastornos temporomandibulares y dolor orofacial, ¿ya? Así que va a estar muy, muy buena en términos de las expositoras que tenemos, la odontóloga Mónica Firmani, Josefina Hortal y Isidora Vallas, que van a hablar del impacto de los factores psicológicos en el dolor orofacial, que yo creo que es algo poco tratado y poco visto, así que no se pierdan esa buenísima instancia. Lo otro es dejarlos muy invitadas e invitados a participar en nuestras jornadas, las cuartas jornadas científicas de cuidados paliativos, que se harán este año el 21 y 22 de agosto en la Universidad Santo Tomás en Viña del Mar, ¿ya? Las jornadas en honor al doctor Ronnie Muñoz de cuidados paliativos, que por primera vez son jornadas científicas. Hemos vivido un proceso de envío de trabajos libres, por lo tanto habrá exposición de trabajos orales y de póster. Ya todavía están a tiempo de inscribirse, súper invitadas e invitados. Y luego guardar la fecha, ya habrá más información. El sábado 17 de octubre tenemos la tercera jornada de psicología y psiquiatría, más allá de la piel, salud mental y dolor crónico en enfermedades dermatológicas, también un gran tema en Santiago. Y por último, para este año tenemos las quintas jornadas de dolor crónico no oncológico que este año serán en la ciudad de Temuco el 6 y 7 de noviembre, ya para que desde ya vayan guardando la fecha y están todos muy invitados a participar, sobre todo lo que más pronto se nos viene, que es en julio la reunión científica y en agosto las jornadas de cuidados paliativos. Tenemos una pregunta acá, aquí lo encontré, y además del agradecimiento tenemos a Joaquín que nos pregunta ¿qué opinan de que se pueda usar? Bueno, felicidades Nelson, Osvaldo, Bernardo, muy interesante, sin duda este es el futuro. ¿Qué opinan de que se puede usar realidad aumentada para procedimientos intervencionistas y no solo en un pabellón, sino que en otros tipos de procedimientos de intervencionismo? ¿Cómo se nos vendría eso? ¿Qué opinan? Qué buena pregunta. Yo sueño con un box de procedimiento de intervencionismo que tenga un eco asistido por realidad aumentada
que además vaya haciendo un mapping de las imágenes que estamos creando a través del traductor como una especie de juego tipo Años del Imperio, en donde tú abrías el mapita, eso mismo hacerlo con el traductor, pero sobre el paciente en la camilla con los lentes de realidad aumentada y que además los instrumentos como aguja tenga guía. Eso va a llegar y no se tarda, no se va a tardar mucho y estamos cerca y es un sueño para mí, es un juguete que espero tener en un par de años. Súper útil la Sí, buenísimo. tecnología. Buenísimo. ¿Qué opinas tú, Bernardo, sobre la posibilidad de que esté la tecnología también en las técnicas de intervencionismo fuera del pabellón? Acredito que vai ter para tantas coisas. Acredito que vás para ultrassonografia, procedimentos de dolor, muitos procedimentos de dolor. Acredito que teremos ah, ah, procedimentos diagnósticos, como a termografia, em tender points, assim, que podemos ver com a realidade. São tantas possibilidades que temos que ter outra conferência Otra para. reunión. Sim, sim. Sí, buenísimo. Bueno, siendo ya las 8 de la noche y para no alargar la instancia y dejarlos motivados básicamente para las siguientes reuniones, vamos a dar por finalizada nuestra reunión científica del día de hoy. Quiero agradecer y reiterar los agradecimientos a Nelson, Osvaldo y Bernardo, especialmente gracias Bernardo, considerando que estás en otro país. La coordinación de todo esto fue muy motivada por parte del doctor Drummond. Así que a nombre de Achet CP y a nombre mío personal agradezco muchísimo a los expositores y los dejo a todos invitados entonces para nuestras siguientes instancias de reunión, en específico para la reunión científica de julio, que es lo siguiente que viene, ¿ya? Así que muchas gracias a todas y a todos y muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas Chao. gracias. Chao, Tchau, chao. muchas gracias. Gracias, chao, chao. Tchau, tchau.